Así veo las cosas. Hoy, otra vez, tenemos violencia en los Estados Unidos. Quizás violencia política dirigido a una instalación de ICE en Dallas. Vamos a tener una conversación muy interesante con un representante estatal de la Florida que nos va a hablar sobre la violencia política en los Estados Unidos. Y además, él fue un gran amigo de Charlie Kirk. Así que hablaremos de Charlie Kirk y de la violencia política, nueva violencia política aquí en los Estados Unidos. La última información que tenemos, la han estado ustedes siguiendo a lo largo de todo el día en Así Veo las Cosas, es que eran aproximadamente las 6:41 de la mañana cuando un francotirador frente a un edificio de ICE, unas instalaciones de ICE en Dallas, empezó a disparar. Estamos hablando aquí de un francotirador cuyo nombre ha sido identificado por varios medios de comunicación como Joshua Jan. La información es terrible. Sabemos que 2 detenidos de ICE murieron, uno se encuentra en estado grave y que el pistolero se suicidó después de cometer este acto terriblemente criminal. Y empieza de nuevo el debate sobre el origen de la violencia política y sobre quiénes son responsables. Antes de ponernos a acusar y a señalar con un dedo quién es responsable, tenemos que saber los motivos del pistolero. ¿Por qué Joshua Jan decidió hacer esto? Hay que leer sus redes sociales, hay que ver si dejó alguna carta, hay que ver exactamente por qué lo hizo antes de poder acusar a un grupo o a otro de estar detrás de este asesinato. La Casa Blanca ha salido rápidamente a decir lo siguiente. Un comunicado de Karen Leavitt, que es la portavoz del presidente Donald Trump, dijo: los demócratas deben de dejar de demonizar a los hombres y mujeres heroicos de ICE, que solo están haciendo su trabajo para mantener a los estadounidenses a salvo. De nuevo, quiero aquí enfatizar que los 2 muertos reportados hasta el momento no son agentes de ICE, sino los 2 muertos son detenidos en una instalación de ICE en la ciudad de Dallas, Texas. El senador de Texas, Ted Cruz, ha salido a decir basta, y es lo mismo que estamos todos diciendo, lo hemos dicho constantemente en este programa, y esto es nuestro mensaje inequívoco: no a la violencia, no a la violencia política en los Estados Unidos, y hay que denunciar la violencia, venga de donde venga. El senador Ted Cruz dijo esto. This needs to stop. Violence is wrong. Politically motivated violence is wrong. It was 2 weeks ago today that we saw a political assassination in Utah that tore the heart out of much of this country. This is the 3rd shooting in Texas directed at ICE or CBP. This must stop. To every politician who is using rhetoric demonizing ICE and demonizing CBP, stop. To every politician demanding that ICE agents be doxxed and calling for people to go after their families, stop. This has very real consequences. Son las declaraciones del senador Ted Cruz. Tiene toda la razón. Esta violencia política tiene que parar. Podemos estar en desacuerdo con políticas migratorias, con operativos, con ciertos protocolos, pero la violencia jamás es aceptable desde ningún punto de vista en contra de nadie en este país. El mensaje de Ted Cruz es clarísimo. Kash Patel, quien es el director del FBI, ha sacado una fotografía en sus redes sociales en las que aparecen 4 supuestas balas que habría comprado o que había llevado el pistolero. Una de ellas, la tercera, si ustedes se fijan, la cuarta, de izquierda a derecha, dice anti-ICE. Vamos a ver en qué contexto y si efectivamente se puede comprobar que estas balas corresponden al francotirador. Y aquí quisiera decir algo sobre el francotirador. ¿Será que se están repitiendo? O sea, ¿será que hay lo que llaman en inglés copycats? Porque han recibido muchísima atención. Primero, con los 2 atentados en contra del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Uno que le llevó parte de la oreja, que fue peligrosísimo, gravísimo. Otro, por supuesto, el asesinato hace 2 semanas de Charlie Kirk, otro francotirador, y ahora en este atentado en contra de una de las instalaciones de ICE en Dallas, de nuevo se encuentra un francotirador. Estamos encontrando ciertos patrones de conducta que sugerirían que estos criminales, que estos terroristas están utilizando más o menos los mismos métodos. A pesar de todo esto, el gobernador del estado de Texas continúa con su política migratoria y dijo lo siguiente, se los voy a leer. Esta es la declaración de Greg Abbott. Dice:
Texas apoya plenamente a ICE, tanto el Departamento de Seguridad Pública como la Guardia Nacional de Texas trabajan en estrecha colaboración con ICE. Este asesinato no detendrá nuestro arresto, detención y deportación de inmigrantes ilegales. Trabajaremos con ICE y con el Departamento de Policía de Dallas para llegar al fondo del motivo de este asesinato. Creo que esto es sumamente importante. Hay que saber cuál es el motivo de este asesinato para tratar de encontrar las razones de esta violencia política que se sigue extendiendo en los Estados Unidos. Muchos hubiéramos querido, y así se sugirió durante el funeral de Charlie Kirk, de que esa fuera la culminación, el fin de la violencia política en los Estados Unidos, y sin embargo nos damos cuenta, si es cierto lo que hemos visto con las fotografías que puso el director del FBI, de que este nuevo atentado tiene también motivaciones políticas. Hay que de nuevo entender exactamente quién lo hizo y por qué lo hizo. En otra de las noticias que hubiera sido quizás la noticia del día, pero que desafortunadamente ha desaparecido, se ha hecho a un lado por lo ocurrido en Texas, es el regreso de Jimmy Kimmel a la televisión. Regresó ayer. Si el objetivo era criticar a Jimmy Kimmel por sus comentarios, con los que muchos no estaban de acuerdo, y luego tratar de evitar que salieran en televisión, el resultado fue totalmente contraproducente, porque Jimmy Kimmel sacó unos ratings impresionantes en su monólogo de anoche. Regresó a la cadena ABC, a pesar de que una cuarta parte de las estaciones afiliadas decidieron no transmitir el programa de Jimmy Kimmel, y esto es un nuevo conflicto entre ABC y las estaciones afiliadas que seguiremos, por supuesto. Lo que pasa, se los explico rápidamente, las estaciones afiliadas, muchas estaciones afiliadas, contratan la programación de la cadena ABC en este caso, pero tienen el derecho de no pasarlo si eso es lo que ellos deciden. Bueno, una de cada 4 estaciones de ABC decidió no pasar a Jimmy Kimmel, pero Jimmy Kimmel salió a decir esto y millones lo vieron. I don't think the murderer who shot Charlie Kirk represents anyone. This was a sick person who believed violence was a solution, and it isn't. Ever. Y ahora solo quisiera decir esto sobre el regreso de Jimmy Kimmel, que es sin duda un triunfo, un éxito de la libertad de expresión aquí en los Estados Unidos, que está protegida por la primera enmienda de la Constitución. Todos lo estamos viviendo. Por ejemplo, tras salir de la televisión, no me he quedado silencioso. Seguimos hablando, al igual que muchísimos periodistas. Estoy, de hecho, más activo que nunca. Y millones de personas que me veían en la televisión ahora tengo el honor de que me están siguiendo también a través de las redes sociales y en un mundo digital. Esto que están viendo ustedes, este es un espacio sin censura, sin autocensura, sin presiones corporativas, sin influencias por parte del gobierno. Es decir, seguimos con los mismos principios del periodismo independiente, igual que lo hacía antes en televisión, ahora lo estoy haciendo exactamente en este espacio. Y les cuento una historia personal. Yo llegué aquí a los Estados Unidos en 1983 y vine de México, un país que no era una democracia y donde no había libertad de expresión. Y yo no quería ser un periodista censurado. Yo no quería ser un periodista presionado por ningún gobierno y me vine aquí a los Estados Unidos para vivir en una democracia, y así he vivido durante más de 40 años y quiero seguir exactamente igual. No quiero estar en un país donde no haya democracia y donde no haya libertad de expresión. Por eso el regreso de Jimmy Kimmel es simbólico, porque nos dice que esa libertad por la que muchos llegamos a los Estados Unidos sigue presente. Así que ante tantas dudas y ante crisis, para mí, más periodismo. Sigo con las noticias. Vamos a saltar a Ucrania. En Ucrania ha habido un cambio fundamental, esencial de la postura del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. No sé si ustedes recordarán esa famosísima conferencia de prensa en donde el presidente Donald Trump se pelea con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en plena Casa Blanca, y el presidente Donald Trump le dice: estás poniendo en riesgo el mundo y el posible detonación de la Tercera Guerra Mundial. Fue un momento en que muchos suponíamos que Donald Trump estaba, digamos, en la mitad y no estaba criticando al invasor, que es Vladimir Putin, el líder ruso, no presidente, sino el líder ruso, y sugería entonces el presidente y algunos expertos que podía llegarse a algún tipo de negociación. Bueno, Vladimir Putin, por supuesto, no respondió, no ha hecho lo que el presidente Donald Trump quería, no se pudo resolver todo en 24 horas, y ahora todo parece indicar que Donald Trump tiene una postura a favor de Ucrania
dijo lo siguiente, vamos a ver lo que dijo el presidente. Dice, después de conocer y comprender completamente la situación militar y económica de Ucrania y Rusia, y después de ver los problemas económicos que está causando en Rusia, creo que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en posición de luchar y ganar para recuperar todo su territorio original. Esto es nuevo. Esta posición de la Casa Blanca es totalmente nueva. Está sugiriendo que el territorio que ha invadido Rusia, porque eso es una invasión, tanto en Crimea como en el norte de Ucrania, sea recuperada por parte de Ucrania. Y esta posición es nueva de los Estados Unidos. La pregunta es, después de esta declaración, ¿hacia dónde vamos? Es decir, ¿cuál va a ser el apoyo que va a dar Estados Unidos a los países de la OTAN, la Organización de Países del Tratado del Atlántico Norte, para evitar no solo que Rusia siga extendiéndose dentro del territorio ucraniano, sino para Ucrania, como dice el presidente Trump, recuperar el territorio perdido? Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, está reconociendo este cambio de actitud del presidente Trump y dijo esto. All of us, we understand President Trump that he is ready to give Ukraine security guarantees after this war will finish. We don't have specific things, details on the paper, so I don't have. But good that we will work on some types of it, and some types of drones, and some types of weapon, what we need for security guarantees, and some types of them, what we need before. El presidente de Ucrania. La palabra ahí esencial, o las palabras esenciales, son security guarantees, garantías de seguridad. ¿A qué se refiere el presidente Zelensky? Bueno, que nos ayuden con armamento para evitar que los rusos se sigan metiendo en Ucrania. Y cuando hablan de garantías de seguridad, es que Rusia no se siga extendiendo, por una parte, y por otra parte, si Estados está dispuesto a ir más allá de las palabras, proveyendo material militar y apoyando a la OTAN, a los países de la OTAN, para que no solo termine la invasión, sino se recupere el territorio. Para que esto ocurra, tienen que pasar muchísimas cosas, pero el cambio de actitud de los Estados Unidos es mucho más en concordancia con lo que muchos países europeos habían dicho desde antes, que no se podía confiar en Vladimir Putin y que había que hacer algo al respecto. Han seguido ustedes seguro la noticia con Tylenol y la enorme confusión que ha causado la declaración médica del presidente de los Estados Unidos, quien no es un doctor. Ayer en este programa teníamos a una doctora que claramente nos dijo, el presidente de los Estados Unidos no es un doctor. Y la pregunta es muy sencilla, ¿a quién le vamos a creer? ¿A un político con información que no tiene ningún tipo de evidencia, o bien a los científicos y a los doctores? Kenvue, que es la corporación que produce Tylenol, ha sacado el siguiente comunicado y lo vamos a leer completo. Dice, creemos que la ciencia independiente y sólida demuestra claramente que tomar acetaminofén no causa autismo. Estamos en total desacuerdo con cualquier sugerencia que indique lo contrario y estamos profundamente preocupados por el riesgo para la salud que esto representa para las futuras madres. Este es el comunicado de la corporación que produce Tylenol y que pone en entredicho lo comunicado por el presidente de los Estados Unidos, quien hace 2 días en una conferencia de prensa le decía a las madres embarazadas que no tomaran Tylenol y le decía que no le dieran tampoco Tylenol a sus hijos. El debate continúa, pero de nuevo es muy sencillo. ¿Nos vamos con los datos y con la ciencia o nos vamos con las declaraciones políticas? Hasta el momento y siempre hay que irse con la ciencia y no con las declaraciones políticas. Termino con una muy buena noticia para los latinos y la idea de representación política. Se los planteo más o menos de esta manera. En los Estados Unidos somos cerca del 20% de la población, es decir, 1 de cada 5 personas en este país es como nosotros, latinos, hispanos, latinex, como ustedes quieran utilizar el término que ustedes quieran. Yo sé que latinex no les gusta, pero en fin, lo solté por ahí. Entonces, el caso es que debemos tener más representación política y más representación en las películas y en todo tipo de celebraciones, más representación cada vez que hay grupos económicos o grupos musicales. Creo que debemos estar representados en todo. Y lo que acabamos de ver en Arizona es que Adelita Grijalva, la hija de Raúl Grijalva, quien murió el pasado mes de marzo,
acaba de ganar una elección especial en contra del candidato republicano. Esto ocurrió, por supuesto, en el estado de Arizona. Adelita Grijalva es demócrata, ella quiere continuar con el legado de su padre Raúl Grijalva, con quien tuve innumerables conversaciones, y esto nos ayuda a los hispanos a tener mayor representación política y a tener más voces como la nuestra. Así que aquí en este programa seguramente muy pronto vamos a hablar con Adelita Grijalva, quien es una de esas nuevas voces y nuevas caras de los latinos aquí en los Estados Unidos. Vamos a continuar ahora sí con nuestra entrevista con un amigo de Charlie Kirk y hablaremos de la nueva violencia política que, como vimos esta mañana, ocurrió en Dallas, Texas. Así veo las cosas. El contexto de la siguiente entrevista es la violencia política que se sigue viviendo en los Estados Unidos, no únicamente los atentados en contra del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ni el asesinato en contra de Charlie Kirk, sino también la última información que hemos estado siguiendo durante las últimas horas respecto a los disparos de un francotirador en contra de unas instalaciones de ICE en Dallas. Pero para hablarnos del legado de Charlie Kirk, para hablarnos del rechazo a la violencia política y para decirnos qué va a ocurrir en el futuro aquí en los Estados Unidos, nos acompaña el representante estatal de la Florida, Juan Carlos Porras. Juan Carlos hace varios años fundó junto con Charlie Kirk el capítulo de Turning Point en la Universidad Internacional de la Florida. Representante, gracias por estar aquí. Jorge, muchas gracias por la invitación, siempre feliz de estar aquí. Yo sé que falta mucha información de lo ocurrido en Dallas, pero su postura y la mía y la de todos es no a la violencia política. ¿Por qué hay tanta violencia política en los Estados Unidos? ¿Qué está pasando, representante? Sí, afortunadamente es otro ejemplo que hemos visto de la falta de humanidad que hemos visto obviamente en nuestra comunidad, empezando desde el tiroteo de varios miembros electos como Steve Scalise en el Congreso hasta el mismo presidente Trump y obviamente el asesinato de Charlie Kirk. Por algún motivo hemos visto un incremento de esta violencia política y una inhabilidad de personas de los dos partidos. Obviamente hemos visto mucha de esta violencia venir de los extremistas de la izquierda, pero obviamente la violencia tiene que ser renunciada por los dos partidos y lo que está ocurriendo hoy en Dallas es otra tragedia que contra personas del ICE que de alguna manera son policías, son personas y tenemos que asegurar que nuestros residentes están protegidos, obviamente. Estoy de acuerdo y quisiera solo enfatizar que la violencia ha venido de ambos lados. Estoy recordando a la representante estatal de Minnesota que fue asesinada junto con su esposo. Uh-huh. Pero quería preguntarle, quizás aquí es donde empezamos a tener esta conversación y este debate, pero representante, cuando hay tantas armas en los Estados Unidos, ¿tiene sentido continuar con la segunda enmienda sin restringirla? Yo supongo, ese es mi argumento y quiero preguntarle qué piensa, que mientras menos armas hay menos asesinatos, pero no sé qué piense usted. Bueno, Jorge, ahí es donde tenemos nuestras diferencias, obviamente. En varias de estas ocasiones hemos visto francotiradores y personas que han cometido estos horrores en lugares que mayormente ya no hay, ya no se puede tener una arma. En varias universidades de todo el país ya no se puede tener una arma. En las iglesias, obviamente, tampoco. Y en varios lugares del centro de gobierno y los centros estos de policía no se pueden tener armas. Ya es ley. Y si acaso todavía ocurren estos horrores. Y obviamente lo que hemos visto, no otra vez nada más aquí en los Estados Unidos, pero a través del mundo, es que esta violencia no para solo por quitarle el armamento de una persona. Se puede obviamente ocurrir en varios otros temas. El tema, yo pienso, no es un tema de quitar armas, yo pienso que es un tema de salud mental, de educación y obviamente de escalar la retórica y las palabras que usamos como ciudadanos en contra de las personas que no tenemos opiniones iguales, yo diría. Sí, mi argumento sería que si hay un problema de trastornos mentales, que estoy totalmente de acuerdo con usted que existe, o hay algún tipo de conflicto, una cosa es pelearse o tener un trastorno mental y otra es tener acceso directo a las armas. Si no se tuviera acceso directo a las armas tan fácilmente, desde mi punto de vista, habría menos asesinatos.
Bueno, Jorge, ya hoy en día es muy difícil tener un arma, no cualquiera, obviamente, las personas que tienen ciertos defectos mentales o ciertos problemas mentales ya no pueden tener armas, no solamente en el estado de la Florida, pero en el país existe Pero es algo que se fácil, llama ¿no? los Es Red fácil Flag conseguir Laws. armas. Es fácil conseguir armas, más fácil que conseguir medicina sin receta médica. Bueno, yo no diría eso, pero hay varios requisitos que hay que tomar y exámenes mentales y varias personas que no pueden tener armas porque han tenido problemas con la ley o problemas con su salud mental en el pasado. So, obviamente yo diría que eso, no estoy de acuerdo con eso, pero hay que tener seguridad que las personas que tienen estos motivos de violencia o han cometido actos similares en el pasado, obviamente no deben tener armas y eso es algo que yo pienso que los dos partidos están de acuerdo con eso. El estado de Florida hasta pasó esas leyes después de Parkland, restringiendo las armas para ciertas personas y para ciertas edades. Obviamente sigue ocurriendo el tema. Obviamente había alguien que hasta trató de sacarle la vida al presidente aquí mismo en la Florida también. So, que obviamente no ha parado el tema y como voy a repetir, obviamente el tema no es el arma, el tema es cómo podemos hablar con nuestra juventud, cómo podemos hablar con las futuras generaciones que tienen estos motivos tan violencia o lo están indoctrinando a través de o la educación de nuestro país o por las redes sociales, que ha sido algo, en mi opinión, una plaga en nuestra generación. Entiendo su punto de vista, representante, lo respeto. Yo creo que el tema sí son las armas, pero quería preguntarle sobre esto. En el incidente que hubo en Dallas, fue un francotirador desde un edificio al frente de este lugar. En el caso de Charlie Kirk, un francotirador. En el caso del presidente de los Estados Unidos, otro francotirador. ¿Cree usted que estamos viendo copycats, que estamos viendo personas que se dan cuenta de la atención que han recibido otros eventos y que los están empezando a repetir? Bueno, sí, eso es lo que hemos visto, ha sido casos similares y como ha dicho, hasta en los mismos ataques que hemos visto, personas que escriben estos mensajes de extrema política en las mismas balas que están usando en estas ocasiones, mensajes normalmente que se usaban en los partidos de extrema izquierda, los comunistas, los antifascistas, usándolo como un método o una retórica para excusar la violencia que van a cometer. Obviamente eso es algo que estamos teniendo que en cuenta y ahora hasta el mismo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto que el grupo de Antifa, que ha sido un grupo de violencia y de extremismo obviamente en el pasado, ahora va a estar designado como un grupo terrorista y yo lo veo correcto porque en realidad estos son los mismos mensajes que hemos visto en cada ataque que hemos visto. Eso sí, han sido francotiradores, pero la mayoría que hemos visto, las similaridades, son que han tenido los mismos mensajes políticos también. Representante, lo habíamos invitado, le agradezco mucho que haya conversado conmigo de estos temas porque en realidad lo hemos invitado para que nos hablara de Charlie Kirk, pero de pronto las noticias se nos han venido encima. Quiero preguntarle sobre Charlie Kirk. Yo sé que usted consideraba a Charlie Kirk como su mentor. Ustedes dos fundaron Turning Point en FIU, en la Universidad Internacional de la Florida, y quería preguntarle sobre cuando usted se entera del asesinato de Charlie Kirk, ¿dónde estaba y cuál fue su primera reacción? Bueno, yo estuve en unas reuniones aquí en Miami y bueno, para decir todo el contexto, Charlie y yo nos conocimos hace más de 10 años cuando yo estuve en la Universidad de FIU y conjunto con él nosotros empezamos la primer rama de la organización Turning Point USA en el estado de la Florida juntos. Yo tuve nada más que 18 años, él tuvo 20 años en ese momento, fue el mismo principio de la organización y bueno, en ese momento y sigue ahora, que fue una organización que el mismo motivo era combatir la extremo de la política, de los dos partidos. Y el extremo del poder que tiene el gobierno, el slogan, como se dice, es Big Government Sucks, que el gobierno grande no sirve. Y ¿sabes? No tenía ningún motivo político, no era para ningún candidato. Y bueno, obviamente es irónico que lo que ha ocurrido y desde esos años que empecé con él, la organización se montó a uno de los grupos más exitosos de jóvenes, que hoy en día yo le diría que el presidente Trump le debía mucho a Charlie Kirk, pero Sí. yo estuve obviamente muy
muy devastado. A mí fue alguien que yo estuve con él hace unos meses atrás nada más. Hay una foto Eh, con, suya, con, representante, ¿verdad? Tenemos una fotografía. Ujú. ¿Es esta fotografía? ¿Dónde es? No sé si recuerda el día usted. Sí, sí, yo lo recuerdo, fue la última vez que lo vi, hace nada más que 3 o 4 meses que eso Exacto. pasó. Fue en Mar-a-Lago. Fue una reunión de la organización de Turning Point, yo con mi novia, y estaban reconociendo miembros electos que fundaron a Turning Point, y los dos invitados de la noche fui yo y la congresista Ana Paulina Luna. Usted dijo, representante, alguien a quien no se podía, sobre Charlie Kirk dijo lo siguiente, alguien a quien no se podía derrotar con palabras, lamentablemente tuvieron que derrotarlo por la fuerza, con una bala. Es la realidad, Jorge. Fue un hombre de mucha facilidad de palabra en cualquier universidad y lugar que íbamos. Él Debatía a podía cualquiera, ¿verdad? convencer a la Debatía a gente. cualquiera, no le daba miedo, Debatía ¿no? a cualquiera, no le daba miedo, no le interesaba el punto de vista de uno. Él quería escuchar hasta las personas que no estaban de acuerdo con él. Él quería hablar con ellos primero. Él le decía, corten la fila. Ven a hablar y explícame por qué tú piensas de la manera que piensas. Y de las mayores veces que yo lo escuchaba, él por lo menos podía encontrar algo que razonaba, o podía encontrar un lugar en el medio que todos podemos estar de acuerdo. Era un gran conciliador, yo diría, y sí, obviamente fue demasiado exitoso en su trabajo, y por eso yo pienso que la extrema izquierda el persona que con su problema mental pensó que era, o sea, un peligro al país. Representante, quiero tratar de entender por qué gente tan joven como usted y millones de jóvenes decidieron en las pasadas elecciones votar por el presidente Donald Trump. Había Ujú. la percepción en los Estados Unidos de que la mayor parte de nuestros jóvenes son liberales, pero he escuchado al presidente, he escuchado a Charlie Kirk en discursos en video, lo escucho a usted decir que no, decir que muchos jóvenes se sienten más a gusto ahora con las ideas conservadoras, y después de ver esas imágenes impresionantes del funeral de Charlie Kirk, quiero tratar de entenderlo, representante. Usted ha dicho lo siguiente: creo que los estudiantes de mi edad y más jóvenes seguirán sintiendo el peso de sus palabras. ¿Por qué están yéndose a la derecha? Bueno, es un gran rechazo, yo diría, Jorge, al sistema y las pólizas que hemos visto en el pasado. Más atrás de Biden, más atrás de Obama, hemos visto como jóvenes, yo diría, por lo menos en mi vida, ningún tipo de alivio, ningún tipo de póliza que en realidad está para el futuro de nuestro país. En nuestro país está en más deuda que nunca. Es más caro cada día poder comprar una casa, poder encontrar un trabajo, y la vida no ha sido mejor para las personas jóvenes. Yo pienso que es un rechazo total al sistema de gobernanza, de gobierno que hemos tenido. Por eso el presidente Trump fue tan exitoso la primera vez que se eligió. Y bueno, en esta última elección, la mayoría del voto joven, pero no solamente de los votos jóvenes, pero también del voto latino, Jorge, a través de todas las edades. Obviamente lo que hemos visto que no ha sido algo que ha sido bueno para el futuro de nuestro país, y el presidente Trump y bueno, los jóvenes vemos el Partido Conservador o el Partido Republicano como un movimiento que quiere obviamente lo mejor y para nuestro país y el patriotismo, pero también teniendo en mente las opiniones de los jóvenes, que pienso que el Partido Demócrata ha fallado tan claramente, obviamente, y están yendo en la otra extrema, que yo pienso que no es lo correcto que están haciendo como partido, y obviamente no han podido llegar a los mensajes y los problemas que tienen las personas de mi edad. Representante, me ayuda a entender qué pensaba Charlie Kirk sobre los inmigrantes. Yo he visto videos y hay que reconocer que no vi los discursos completos, pero he visto videos en los que Charlie Kirk le decía a los inmigrantes que se regresaran a su país de origen. Por otra parte, aceptaba que muchos inmigrantes que se han integrado rápidamente hacia los Estados Unidos se quedaran aquí. ¿Qué pensaba Charlie Kirk de los inmigrantes? ¿Los rechazaba?
Bueno, igual que el presidente Trump, y pienso que la gran mayoría de americanos hoy en día, Charlie Kirk obviamente estaba en contra de la masiva números de inmigración ilegal que vemos ahora en los Estados Unidos. Obviamente él era alguien pro inmigración a las personas que quieren venir a este país a trabajar, a venir la manera legalmente, a tener una familia y asimilar a los valores de los Estados Unidos. Eso yo pienso que era lo importante. Charlie era un hombre de sumamente de mucha fe. Él quiso que lo reconocieran si muriera como un hombre de mucha fe. Y lo que hemos visto obviamente en muchos casos de inmigrantes ilegales que no quieren asimilar a la cultura americana, obviamente no quieren aprender a hablar inglés o no quieren tener ciertas costumbres que antes tenían en sus países en Latinoamérica o en el Medio Oriente. Eso es lo que hemos visto. Y bueno, obviamente Charlie era una persona sumamente que pensaba que tenían que llegar a una manera legalmente a este Ok, país. o sea que el rechazo de Charlie Kirk, creo que estabas escuchando una alarma de relámpagos, pero Sí, perdón por la alarma. no, no, Ya. no, 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 va mucho más allá de su control y del mío. Ha pasado la alarma. Así que, para aclarar, o sea, desde su punto de vista, Charlie Kirk rechazaba a los inmigrantes indocumentados, yo no les llamo ilegales, sino indocumentados, pero él estaba de acuerdo en los inmigrantes que llegaron legalmente al país. Por supuesto, a mí por eso Charlie Kirk y yo fundamos la primera rama, una de las primeras ramas de su organización en el estado de la Florida. Él pensó que obviamente el motivo y la historia de los inmigrantes que vinieron a la sur de la Florida, los cubanos, los venezolanos, Mm. que vinieron huyendo del comunismo, huyendo de la política extremista, es tan crítico y tan importante a la historia de nuestro país, especialmente aquí en el estado de la Florida. Y bueno, él escogió Miami para ser una de las primeras ramas de su organización, que yo tuve el honor para trabajar con él. Pero claro, él no fue alguien en contra de la migración, pero quería que las personas que migraran a este país lo hicieran de una manera legal y querieran lo mejor para este país, que creo que todo el mundo puede estar de acuerdo con eso. Representante, yo sé que usted nació en la Florida. ¿Su familia de dónde es? ¿Cuál es el origen de su familia? Toda mi familia son de origen cubano, emigraron aquí legalmente en los noventas, Ok, y obviamente huyendo de la dictadura castrista y hasta yo he perdido familia mía y he tenido familia que ha sido prisioneros políticos en el pasado. So para mí obviamente es algo muy personal. muy bien. Qué bueno que me lo dice. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Creo que Estados Unidos ha tenido una larguísima historia de apoyar a los refugiados y de aceptar a gente que está huyendo de dictaduras como la terrible dictadura en Cuba o la terrible dictadura en Venezuela o en Nicaragua. Si estamos de acuerdo en esto, representante, ¿por qué ahora el gobierno del presidente Donald Trump quiere deportar a cubanos? ¿Por qué quiere deportar a venezolanos? ¿Por qué quiere deportar a nicaragüenses? Es una buena pregunta, Jorge. Eso obviamente se tiene que hacer por caso por caso. No estamos viendo que cubanos ni venezolanos se están deportando en masa. Obviamente hay personas que han venido, que Bueno, vienen venezolanos a sí, los Estados Unidos por varias cubanos, razones. a cubanos creo que no los están dejando regresar a la isla, pero venezolanos, tengo información de líderes venezolanos que están saliendo 2 aviones semanales directamente hacia Ujú. Venezuela. Bueno, te voy a recordar, Jorge, que fue el presidente Obama que sacó la póliza de pies secos, pies mojados, aunque fue una de las muchas leyes que los cubanos usaron para entrar en este país legalmente. Y bueno, el presidente Obama en ese momento decidió que los cubanos no tienen ese derecho o no tenían esa necesidad en ese momento, y obviamente muchos de esos beneficios se quitaron a esa comunidad. Y bueno, el presidente Trump hasta el día de hoy todavía no han eliminado totalmente el TPS a los venezolanos. Y mayormente hemos tratado de asegurar que más personas vienen a este país de la manera legalmente, y los que están aquí se Pero muchos pueden lo están quedar perdiendo. si vienen legalmente. So, No, yo no, diría que obviamente el presidente Trump ha hecho más para la comunidad latina que los pero los pasados está administraciones que deportando, han deportado. representante. Está deportando a venezolanos, quiere deportar a cubanos, está deportando a gente que está huyendo de dictaduras. Quizás mi argumento es que no deberíamos deportar de nuevo a una dictadura, a un venezolano, a un cubano, a un nicaragüense. No, le están pidiendo ayuda a Estados Unidos y el gobierno los está deportando. Obviamente, Jorge, pienso que se tiene que basar en caso por caso. El gobierno federal todavía no ha designado
algún tipo de forma de asilo para estas comunidades, que yo diría que el Congreso, obviamente los congresistas del sur de la Florida están empujando para que miembros de Venezuela o de Nicaragua tengan su TPS o tengan algún tipo de movimiento. Yo sé que la congresista María Elvira Salazar ha tenido legislación que ha puesto en base de eso, El plan Dignidad. pero ajá, la ley dignidad. Pero afortunadamente, Robert, eso no significa que alguien de esos países que venga ilegalmente y si no quiere ir por el proceso que ya tenemos como país, no tiene ningún más beneficio que otra persona que viene de otra parte de Latinoamérica, afortunadamente. Pero el presidente Trump ha sido muy fuerte en lo que está ocurriendo en Cuba y en Venezuela, como hemos visto especialmente con los narcotraficantes. Lo entiendo, lo Pero que hay no que estoy de tener un acuerdo es que los sistema. deporten a los venezolanos y a los cubanos y a los nicaragüenses. Yo no quiero que los deporten. O sea, en la Florida donde vivimos usted y yo, hemos tenido una larga historia de protección a la gente que huye de las dictaduras y me parece terrible que ahora se deporte a venezolanos, a cubanos y a nicaragüenses. Claro, obviamente, como he dicho, en muchas de estas ocasiones las personas han cometido algún tipo de crímenes, no solamente, a muchos de ellos, obviamente, yo sé La que me vas mayoría a no. decir que lo han puesto, obviamente, solo por estar aquí ilegalmente, y sí, es verdad. Pero la gran mayoría de las ocasiones estamos enfocando a las personas que han cometido varios delitos de todos tipos, como tiene que ver como de asesinatos, a ladrones, a narcotraficantes. Ese es el enfoque de mucho de eso. Obviamente hay personas que se han encontrado en situaciones bien difíciles con ICE, especialmente aquí en el sur de la Florida, y mi oficina y la oficina de los congresistas, obviamente siempre estamos en contacto con muchas de esas familias, pero el enfoque, como dijo el presidente Trump en la campaña, tiene que ser las personas que han venido con ninguna intención de asimilar a este país y solo han querido cometer obviamente cosas en contra de este país o ciertos delitos, y esas personas obviamente podemos los dos estar en acuerdo, no deben estar aquí. Representante, antes que se vaya, déjeme regresar al tema por el que le invitamos a esta conversación. ¿Cuál es el legado de Charlie Kirk? Cuando la gente dentro de 10 o 20 años piensa en Charlie Kirk, ¿qué es lo que va a pensar? Usted lo conoció personalmente, fue amigo de él, trabajaron juntos. ¿Cuál es el legado de él? Yo pienso, Jorge, que vamos a ver un incremento gigantesco del movimiento juvenil involucrado en la política, y no solamente eso, un incremento a las personas de fe yendo a las iglesias, un incremento de jóvenes que ahora van a ir más a la iglesia, que van a ser más involucrados con su fe, y obviamente en turno eso va a involucrar que muchos de ellos se vuelvan conservadores. Yo pienso que este movimiento de Turning Point no va a morir por el asesinato de Charlie Kirk, va a crear un movimiento más fuerte que nunca, y yo pienso que lo vamos a ver ahora en los midterms, que vamos a ver un incremento de jóvenes registrarse para votar, pero también ayudar a sus amistades para estar involucrados en la política también. El representante Juan Carlos Porras, gracias por estar aquí, pero ¿sabe qué? Más que nada lo que le agradezco es que usted y yo tenemos varias conversaciones. No estamos de acuerdo en muchas cosas, pero siempre es una forma muy respetuosa y le agradezco mucho este diálogo que hemos tenido durante tanto tiempo. Por supuesto, igualmente, Jorge. Siempre es feliz estar aquí. Gracias, se lo agradezco muchísimo. Y aquí en este programa seguiremos analizando exactamente qué fue lo que ocurrió en Dallas, Texas, y por qué la violencia política, aunque todos dicen que hay que pararla, continúa fuerte, tristemente fuerte aquí en los Estados Unidos. Tenemos sus comentarios, son varios, son muchísimos. Escogemos para cada programa 3 o 4 para leerlos. Buen provecho, dice lo siguiente. Recordemos que el presidente recomendó que tomáramos Clorox para combatir el COVID-19. Nadie puede tomar en cuenta su opinión. ¿Qué pasará con las enfermedades que ya han sido controladas a través de vacunas y con otras que han sido erradicadas globalmente, como la viruela y la poliomielitis? Creo que el objetivo es desinformar y fomentar el miedo. Aquí este comentario es sobre las recomendaciones médicas del presidente Donald Trump y la oposición muy, muy grande que ha surgido por expertos, por científicos y por doctores. El siguiente comentario es de Susana Pérez de López, dice, y así quiere el premio Nobel, en vez de unir, desune. Susana se refiere a las declaraciones de Erika Kirk. ¿Se acuerdan durante el funeral de Charlie Kirk? Sale su esposa a hablar y en una declaración que yo la recuerdo perfectamente y que ha tenido un impacto político gigantesco, Erika dice
yo perdono al asesino de mi esposo. Durísimo. O sea, acaba de perder a su esposo y tiene la entereza moral para salir a decir lo que muy pocos se atreverían. Y dice que lo hace por sus valores cristianos. Lo que ocurre es que poco después el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sale a hablar y él dice que no le gustan sus oponentes, que está en contra de sus oponentes y que no quiere que le vaya bien a sus oponentes. Y que, es decir, la idea de perdón que sugería Erika no es seguida por el presidente de los Estados Unidos, y este comentario de Susana es ese. Y así quiere el premio Nobel, en vez de unir, desune. Terminamos con Edgar Ferrer, que dice lo siguiente. Se refiere al regreso de Jimmy Kimmel a la televisión. Dice, Disney cambió su decisión porque muchos americanos empezaron a cancelar las suscripciones de Disney Plus en protesta por la cancelación del programa de Jimmy Kimmel. Vieron que iban a perder millones de dólares y se vieron obligados a echarse para atrás. Si en México fuéramos así de unidos, otro gallo nos cansaría. Este es el comentario de Edgar Ferrer. Antes de irnos, quiero decirles, como inmigrantes ya saben que tenemos muchas chambitas, hacemos muchas cosas, y yo tengo otra chamba con iHeart, en que hago un podcast, un video podcast todas las semanas con mi hija Paola. Lo pueden encontrar aquí mismo en esta cuenta de Jorge Ramos, Así Veo las Cosas, y suscríbanse, por favor. Pero si le bajan un poquito, si scrollean hacia abajo, lo van a encontrar. Se llama The Moment, es un podcast en inglés. Y la semana pasada tuvimos a Zoran Mamdani, el candidato a la alcaldía de Nueva York, que según las encuestas puede ganar. Y esta vez tenemos a Anthony Romero, el director ejecutivo de ACLU, quien es esta organización quien ha presentado demanda tras demanda en contra de varias de las propuestas del gobierno del presidente Donald Trump. Son unos verdaderos luchadores por la libertad de expresión. Defienden igual a gente de derecha que de gente de izquierda. Y la conversación con Anthony Romero de ACLU la pueden ver aquí mismo en este canal de YouTube. Ojalá la vean y me envían sus comentarios. Gracias por estar con nosotros, gracias por confiar en lo que hacemos, y así veo las cosas.